Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la época de los profetas. Es importante situar a los profetas bíblicos en el contexto histórico y geográfico en el que ministraron. Los últimos hallazgos científicos sitúan a la creación alrededor de 5.000 a 7.000 años antes de Cristo, a Noé y el diluvio alrededor de 3.000 años antes de Cristo, a Abraham y los patriarcas entre el 2000 y 1800 antes de Cristo, y a Moisés, el Éxodo y el Pentateuco alrededor del 1500 antes de Cristo. El Éxodo sucedió 430 años después de la llegada de Israel a Egipto con José y sus hermanos, y la conquista de la tierra prometida, o sea Palestina, sucedió después de los 40 años de peregrinaje por el desierto y se ubica alrededor de el 1300 al 1240 años antes de Cristo. Los jueces gobernaron a Israel entre el 1220 y el 1050 antes de Cristo, y el inicio de la monarquía con Saúl se inicia en el 1050 antes de Cristo. La monarquía unida de Israel, que se inició con Saúl en el 1050 a.C., perduró con David en el 1000 años antes de Cristo y su hijo Salomón hasta el 962 a.C. En 7 años, o sea en 480 años después del Éxodo, edificó el templo de Jerusalén en el 959 a.C. La monarquía se dividió en el 931 a.C. en el reino del norte, Israel con 10 tribus, y en el reino del sur, Judá con las tribus de Judá y Benjamín, y así dividido el reino duró 350 años. El reino del norte, con su capital Samaria, llegó a su fin cuando cayó cautivo en el 721 a.C. bajo el poder de Sargón II, rey de Asiria. Asiria cayó bajo el poder de Nabopolassar el babilonio en 612 a.C. y el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén, tras ser sitiada desde el 597 a.C., cayó cautivo bajo el poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 587 a.C. Después de 70 años de cautiverio, cuando Ciro de Persia conquistó Babilonia en el 539 a.C., los judíos regresaron a Israel bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras en 458 a.C. y bajo el liderazgo de Nehemías en 445 a.C. La reconstrucción del templo se inició durante el reinado de Darío I en el 520 a.C. y se terminó en el 515 a.C. Nehemías terminó los muros en 52 días en 445 a.C. Fue en esos tiempos difíciles, entre el 800 y 700 a.C., que Dios levantó los primeros profetas profesionales, que ministraron desde antes de la cautividad, llamando al pueblo al arrepentimiento, a dejar la idolatría y a restaurar su devoción a Dios. Aparte de Abraham, Moisés y otros, los primeros profetas profesionales fueron Elías y Eliseo, que vivieron entre el 874 y el 796 a.C., y que ministraron desde el reino de Acab y hasta los reyes Jehú y Joacás. Los hechos, profecías y enseñanzas de Elías y Eliseo se consignaron en los libros primero y segundo de Reyes. Luego, entre el 825 y 785 a.C., ministró Jonás en Nínive, capital de Asiria, que tras su arrepentimiento empezó a fortalecerse como el nuevo imperio. Entre el 825 y 740 a.C., desde los tiempos del piadoso rey Ezequías, surgió en el reino del sur, o sea Judá, el profeta Joel, y en el reino del norte, o sea Israel, Oseas y Amós. Estos profetizaron las cautividades, Isaías predijo la derrota de Sennacherib, rey de Asiria, cuyo ejército fue aniquilado por el ángel de Jehová con una disentería.
Isaías, quien profetizó entre 758 y 700 a.C., representa el florecimiento del don profético y su libro es un extraordinario monumento de la escritura profética, principalmente mesiánica. Miqueas y Nahum fueron contemporáneos de Isaías, quien murió martirizado por el impío y malvado Manasés, que reinó entre el 698 y 643 a.C. y que fue hijo de Ezequías. Después del malvado Manasés continuó el piadoso rey Josías y en ese tiempo, 660 a 586 a.C., profetizaron Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Fue Habacuc en el 650 a.C. quien profetizó la caída de Asiria y Judá en manos de los caldeos, o sea de Babilonia, cuando ésta venció a Egipto en la famosa batalla de Carquemis en el 605 a.C., a lo que siguió la cautividad del reino del sur en el 587 a.C. En 597 a.C. dio inicio la primera deportación de judíos a Babilonia, y entre los prisioneros se encontraba el profeta Ezequiel. En 586 a.C. Jerusalén fue sitiada y tomada, el templo quemado, la ciudad destruida y el reino del sur aniquilado. En la segunda deportación a Babilonia se llevaron, tras sacarle los ojos, al rey Joaquín y sus súbditos. Según fue profetizado por Jeremías, los judíos pasaron 70 años cautivos en Babilonia, entre el 604 y el 534 a.C., y luego, tal y como lo profetizó Daniel a Nabucodonosor, bajo Ciro de Persia, mencionado 100 años antes por nombre por Isaías, el imperio medo-persa conquistó al imperio de Babilonia en el 539 a.C. Así, con el apoyo de Ciro, rey de Persia, Nehemías y una gran parte del pueblo judío regresa a Jerusalén y con la ayuda de Zorobabel reconstruyen el templo. En ese tiempo el sacerdote Esdras rescata los libros sagrados y establece el canon del Tanaj o Antiguo Testamento. En resumen, en Israel, reino del norte, profetizaron Elías y Eliseo entre el 865 y el 850 a.C., Joel en el 825 a.C., Amós y Oseas en el 750 a.C. y Zacarías en el 743 a.C. En el reino del sur profetizaron Abdías en el 840 a.C., Isaías y Miqueas en el 740 a.C., Sofonías en el 630 a.C. y Jeremías en el 627 a.C. Nahum y Habacuc profetizaron alrededor del 612 a.C. Jonás profetizó en Nínive alrededor del 775 a.C. En cuanto al contexto histórico de los profetas, Daniel y Ezequiel profetizaron durante la cautividad en Babilonia, entre el 605 y 593 a.C. Esther hizo su hazaña en el 480 a.C. Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron durante la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén entre 520 y 450 a.C. Posteriormente y desde el 350 a.C., los judíos fueron un estado bajo el imperio medo-persa, al que le siguieron los imperios griego y romano. Después de Esdras y de las profecías de Malaquías, sigue el llamado periodo de silencio, en el que no hubo profetas en el pueblo de Israel hasta que, previa a la manifestación pública de Jesucristo, el profeta por excelencia, surgió, profetizó y ministró Juan el Bautista. En esos 400 años no se escribió ni un solo libro inspirado por Dios, o sea, canónico. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.